Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios, acerca de las virtudes de nuestro Dios. Yo creo que el Señor ha permitido todo este tiempo con la finalidad de que nosotros le conozcamos, de que ahora estamos más en casa, tenemos más tiempo, podemos, aquellos que trabajan de home office, como se le llama al día de hoy, pueden tener la oportunidad de estar trabajando y en casa y escuchando quizá una alabanza, bien concentrados obviamente en su trabajo, o escuchando una enseñanza, no lo sé. Entonces, lo que no podíamos hacer antes, porque en el trabajo te enfocas y estás ahí, pero aquellos que pueden trabajar desde casa tienen hasta ese privilegio, ¿no?, de poder estar siempre en la presencia de Dios. Salmo 130, versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así la Escritura: cántico gradual, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Este es el nombre corto de Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Háblanos, habla nuestro corazón. Tenemos una gran necesidad de escuchar tu voz, de escuchar tu consejo, Dios. Tu palabra es como una espada que entra en nuestro ser, Dios. Una espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos escuchar todo el tiempo tu voz, Dios, porque queremos ser dirigidos por ti, por el buen pastor. Nosotros somos tus ovejas, y como ovejas no sabemos por dónde estamos caminando. Necesitamos ser guiados por ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, y nosotros reconocemos tu voz que está en tu palabra, Señor. Así que habla a nuestro corazón en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar acerca de este atributo de Dios, de esta virtud que es el perdón de Dios. Vamos a conocer a nuestro Dios perdonador. Ya leímos estos versículos en el Salmo 130, del versículo 1 al versículo 4. Ahora, hermanos, ¿qué significa perdonar? Significa renunciar a obtener satisfacción o venganza de la ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. También significa conceder la absolución de una pena y eximir a alguien de una obligación. Eso, hermanos, es perdonar. Y esta definición es muy concreta y nos da un panorama claro de lo que ocurre internamente de alguien que decide perdonar. ¿Y cuánta necesidad hay entre el pueblo de Dios de ser restaurado y de perdonar y de ser perdonados? Para que empiece una restauración en nuestras vidas. Para nosotros los cristianos es muy importante conocer lo que dice la Biblia acerca del perdón y que aprendamos el día de hoy que solo Dios puede perdonar pecados. El perdón es otro de los maravillosos atributos de nuestro amado Dios. Este Dios de orden, este Dios que es grande, este Dios que es glorioso, que es inmutable, que es justo, que es humilde, que es misericordioso, que todo lo sabe y que todo lo puede, es el mismo Dios que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios es el único que tiene la potestad para perdonar pecados. No hay nadie en la tierra ni en el universo que tenga el poder de perdonar pecados, solo Dios, solo Cristo. Ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene esta potestad, solo Cristo. Ahora vayamos al libro de Éxodo, Éxodo 34, versículo 6.
Si ustedes tienen la oportunidad de leer este capítulo y otros capítulos previos, se darán cuenta de que Moisés es llamado por Dios. Y en el contexto estamos viendo de que Dios está hablando con el Señor en el Sinaí, está recibiendo los mandamientos, pero en ese momento cuando Él sube, el pueblo se empieza a desesperar y empieza a hacer fiesta para Jehová. Se empieza a desenfrenar, es un desorden, y ahí Moisés toma las piedras porque se enoja y las quebra. Más adelante ya vemos que Moisés inclusive le dice al Señor: si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Y todo esto está en el contexto de este capítulo 34. Pero veamos lo que dice el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Los judíos denominan que en estos dos versículos se encuentra la autorrevelación de Dios, mostrando 13 atributos de misericordia. Por ejemplo, el primero y el segundo atributo están relacionados con el nombre de Dios, Jehová, Jehová. El texto original en hebreo de lo que es el nombre de Dios, algunos lo han puesto como Yahvé, pero en realidad está conformado por 4 palabras hebreas: la Y, la H, la V y la H, que para los judíos es considerada inefable, impronunciable, por reverencia al nombre sagrado. Esto es muy importante. Es decir, ni siquiera puedo pronunciarlo porque su nombre es santo. De hecho, los judíos, cada vez que escribían algo, algún texto, y tenían que colocar el nombre de Dios, iban y se lavaban las manos con una reverencia hacia el nombre de Dios. Y cada vez que lo apuntaban, se lavaban las manos y ponían el nombre de Dios. ¿Qué reverencia? Deberíamos de seguir su ejemplo. Y pasando Jehová por delante, él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Aquí encontramos otro atributo. Este atributo viene de la palabra hebrea el, que significa omnipotente, que significa todopoderoso para actuar según dictamina su sabiduría. Significa el Dios fuerte o poderoso. Imagínense cuando cuando Moisés escuchó la frase fuerte, seguramente recordó los actos poderosos de Dios. Más adelante encontramos el siguiente atributo, misericordioso, que la palabra hebrea es rahum, significa compasivo, significa misericordia, también significa piedad. Después encontramos que es clemente, la palabra hebrea es behanum, y esta palabra se traduce como tener gracia, también se traduce como piedad. Y el sexto, lento para la ira. Esta frase se refiere al sexto atributo y puede traducirse como de largas o lentas narices, como que no tiene sentido. Es decir, nuestro Dios es increíblemente paciente, es lento para la ira, de largo ánimo, es lento para irarse cuando se relaciona con el ser humano. ¿Recuerdan que ira viene de la palabra ra y que significa respiración agitada? Tiene mucho sentido. Cuando un animal furioso empieza a agitarse, a respirar muy agitado para irse contra su presa furiosamente. Bueno, el Señor es lento para la ira
Y grande en misericordia, encontramos este atributo también aquí en estos versículos. La palabra en el hebreo original de grande significa abundante, es abundante en misericordia. Y encontramos también la palabra hebrea para misericordia, Gesed. Y esta es una de las palabras más maravillosas y descriptivas de la Biblia. Manifiesta su abundante amor en extravagantes y significativos actos de bondad, más allá de lo que cualquiera pueda merecer. Esta palabra Gesed refleja el celo de Dios en su sentido positivo, implica fidelidad y casi siempre se traduce como misericordia, bondad o benignidad. Grande en verdad, en estos mismos versículos, significa abundante en verdad. Y esta palabra verdad viene del original behemet, que también es muy rica en su significado. Usualmente se traduce como verdad, como fidelidad, pero puede implicar firmeza, estabilidad o perpetuidad, como en Isaías lo menciona. Lo voy a leer muy rápidamente, Isaías 39, versículo 8. Habrá paz y seguridad en mis días, hermanos, lo cual nos habla de que Dios es verdadero y fiel para guardar sus promesas de manera consistente, que guarda misericordia a millares. Esta palabra o esta frase en el hebreo es Noxer Gesed, la A la fin, que significa extensión de su amor. Esta frase significa que Dios extiende su amor para siempre. Sus misericordias nunca terminarán. La referencia a millares de generaciones es una alusión a la eternidad. Es decir, hermanos, Dios seguirá mostrando su compasión y misericordia mientras perdure el mundo. Los atributos 10 y 12 los encontramos en la frase que dice el que perdona la iniquidad. Iniquidad, la palabra hebrea es abón, así como suena. La transgresión, la palabra hebrea es bapesha, y el pecado. Esta palabra de pecado en el hebreo es bejatá. Ahora, estos tres atributos tienen que ver con el perdón de Dios a distintos niveles. Primeramente, iniquidad. La palabra es abón. Significa pecados cometidos de manera deliberada. Ejemplo, son aquellas personas que siguen sus deseos pecaminosos y saben que ofenden a Dios, pero aún así deciden pecar. Sin embargo, Dios todavía, en su abundante misericordia, los perdona si se arrepienten. El que perdona la iniquidad, el que perdona la transgresión. La palabra transgresión es peshá, como les mencionaba, y se refiere a un acto de rebelión. Este pecado implica a alguien que traiciona y que se rebela contra Dios, pero de igual manera lo perdona el Señor si se arrepiente. Y el tercero, ¿verdad? Pecado, jatá, es aquel que comete por error algo, pero de repente se da cuenta de ello, de que cometió un error, falló al blanco, pecó contra Dios. Bueno, el Señor también puede perdonarlo si se arrepiente. Y el último que encontramos aquí, y no tendrá por inocente al culpable. Este último atributo ha sido traducido al español como, y no tendrá por inocente al culpable, pero literalmente dice que Dios limpia o no limpiará. Significa que limpiará a aquel que se arrepiente, pero no limpiará al que no se arrepiente. Aunque Dios es un Dios compasivo, clemente y misericordioso, también es justo. Él está listo y dispuesto a limpiar a todo aquel que venga con un corazón arrepentido, pero Él no va a limpiar al no arrepentido. Ahora, hermanos, en estos versículos que leímos, vemos que Dios proclamó su propio nombre, Jehová, Jehová. Esta proclamación significa que Dios reveló su carácter a Moisés. En estos pasajes podemos apreciar los aspectos específicos del carácter de Dios. Y es importante mencionar que Moisés no estuvo en una enseñanza
acerca de los atributos de Dios o acerca del carácter de Dios. Él experimentó el carácter de Dios cuando escuchó esta proclamación de Dios mismo. Es decir, hermanos, Moisés vio de muy cerca al Dios fuerte, al Dios misericordioso, al Dios piadoso, al Dios tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vio de muy cerca al Dios que guarda misericordia a millares, al Dios que perdona la iniquidad. Vio de cerca al Dios perdonador. Muéstrame tu gloria, Dios. Te la voy a mostrar. Pero te tienes que esconder en una peña, Moisés. La peña significa la roca. Escóndete en Cristo. Voy a pasar y proclamar, y me voy a mostrar como soy, como un Dios que perdona, como un Dios misericordioso. Estas escrituras en el Antiguo Testamento nos confirman y nos muestran el carácter de nuestro Dios. Nos muestra que solo Dios puede perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y estos versículos ciertamente están en el Antiguo Testamento, pero ahora vayamos al Nuevo Testamento para confirmar que también ahí encontramos al Dios perdonador, este atributo de Dios, el perdón de Dios. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Veamos un poquito del contexto. Jesús estaba en una casa predicando la palabra, enseñando la palabra. Él no estaba entreteniendo gente, él estaba predicando la palabra. La casa en la que estaba el Señor era una casa con una techumbre plana, como una terraza que estaba hecha de paja y de tejas que eran colocadas sobre unas vigas. Además, estas casas tenían una escalera para subir por fuera. La Biblia dice que la casa estaba llena de modo que ya no cabía ni aún en la puerta. Estaba llena de gente y el Señor Jesús estaba enseñando y todos ahí en la puerta queriendo escuchar la palabra de Dios. Ojalá y el Señor algún día nos permita ver eso, que así como a veces vamos al cine y estamos desesperados por entrar para ver la película que nos gusta, así algún día estemos aquí en la puerta desesperados por entrar a la casa de Dios y escuchar su palabra. No cabía ni aún en la puerta. Entonces, hermanos, aparecen en la escena 4 hombres que llevaban a un hombre paralítico. Su deseo era llevarlo al Señor, pero al ver que no podían acercarse porque había muchas personas, subieron por la escalera, quitaron parte del techo para que este hombre paralítico estuviera cerca del Señor. Reflexionemos un poco sobre esto. El amor de estos amigos, anónimos, porque no están sus nombres, los impulsó para llevar a este hombre paralítico delante del Señor. Llevaban un paralítico, este hombre estaba enfermo de parálisis, no podía caminar, estaba privado de los movimientos de sus pies. Y este ejemplo nos sirve para ilustrar el poder paralizador del pecado. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y esta palabra en el hebreo, débiles, es axenes, significa enfermos, frágiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Qué pecados podría tener este hombre que no podía caminar? Bueno, el hecho de que no pudiera andar e ir a ciertos lugares no significa que no fuera pecador. El pecado es una actitud de la mente y del corazón. Jesús dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario caminar para hacer eso. Con la mente y el corazón. Y eso aplica también para las mujeres. Ya adulteró en su corazón. Recordemos que el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, conoce todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que pensamos y todo lo que imaginamos.
¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? Marcos 2:5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? De sus 4 amigos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos. Pregunta, hermanos, ¿la fe se ve? Imaginen la escena. Jesús enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, y de repente se escucha que rompen el techo de la casa. Entonces el Señor ve a estos hombres que batallaban con las cuerdas atadas a cada esquina del lecho que traía el paralítico. Jesús vio la fe de estos hombres, su fe se podía ver. Su fe no era una fe muerta, los llevó a actuar. Ellos creían que Jesús podía sanar a su amigo paralítico, por lo cual actuaron audazmente para llevarlo a Jesús. Esto comprueba algo, que ellos tenían una fe real. Esto nos deja una gran lección. Así como estos hombres que llevaron a este paralítico, también nosotros debemos llevar a Jesús a los paralíticos que están a nuestro alrededor, hombres enfermos y su condición es una condición miserable. La fe de estos hombres era una fe genuina que en ese momento superó todos los obstáculos. Inclusive se arriesgaron porque el dueño de la casa, oye, se está rompiendo mi casa. Se arriesgaron a eso, ¿no? De que el dueño regresara con ellos y, oye, ahora me vas a pagar por dañar mi casa. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Imaginemos cómo se sintieron estos hombres cuando Jesús le dijo a su amigo paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Recordemos que ellos habían enfrentado varios obstáculos para llevarlo a Jesús, y ahora que finalmente su amigo estaba frente al Señor, solo escucharon decirle: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero Señor, lo trajimos para que lo sanaras, queremos que camine. Pero Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad de este hombre. Hermanos, ¿qué era más importante para este hombre? ¿Caminar y perder su alma? ¿O nunca caminar y ganar el cielo? En otras palabras, ¿qué será más importante? ¿Que el Señor nos sane, y que no tengo duda porque el Señor es todopoderoso? ¿O que el Señor perdone nuestros pecados para salvarnos de la condenación del infierno? Porque así hay mucha gente siguiendo los milagros del Señor. Así como estos leprosos, que el Señor los sanó y solamente uno regresó a agradecerle. Pero los otros 9, después de recibir su milagro, se fueron, se olvidaron de Dios. Jesús sabía que la gran necesidad de este paralítico era ser rescatado de las llamas del infierno. Cuando Jesús le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados, este hombre fue trasladado de las tinieblas a la luz. En ese mismo instante hubo fiesta en los cielos, los ángeles se gozaron cuando este hombre recibió el perdón de sus pecados. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 15:7, tomen nota nada más. Pero hermanos, en lo natural parece que no ha pasado nada, pero en lo espiritual pasa lo más extraordinario de lo extraordinario. Dios otorga el perdón a hombres viles y perversos que merecían justamente la condenación de sus almas por una eternidad. Escuchen este dato estadístico. 150,000 personas mueren al día, lo que significa o lo que equivale que al año mueren 54,750,000 personas al año. Esto nos da a entender que si estas personas no se arrepienten de sus pecados y no reciben el perdón de Dios, irán al infierno. Muchos están muriendo
Mientras nosotros vivimos en un cristianismo muy ligero, que quizás algunos de los que están aquí presentes ni siquiera sean salvos. ¿Y cómo puede guiar a otro ciego, verdad? Un ciego a otro ciego. No es posible. Dios le otorgó el perdón de sus pecados a este hombre paralítico, lo más grande que hay. Sigamos leyendo en el libro de Marcos. Marcos ahora, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Maestros de la ley, conocían la ley, los cuales cavilaban, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Inmediatamente vemos aquí a los escribas que empezaron a cuestionar la autoridad y el derecho de Jesús para perdonar pecados. Ahora, hermanos, lo que ellos dijeron era cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, delante de ellos estaba el verbo que era en el principio, el verbo que era con Dios, y este verbo era Dios, el cual se hizo carne y habitó con nosotros, dice el libro de Juan. Estaba delante de ellos, pero sus ojos estaban cegados. Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y lo vamos a ver más adelante. Pero los escribas se dieron cuenta de que Jesús estaba actuando como si fuera Dios. Por eso dijeron, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Entonces el Señor les hace una pregunta: ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Sanarlo o ser perdonado, para ellos las dos cosas resultaban difíciles e imposibles que sucedieran. Pero para Dios, que es todopoderoso, todo es posible. Con este milagro de sanidad, nuestro Señor puso en evidencia su deidad delante de ellos. Versículo 11, ahora sí. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Algunos seguramente de los que estaban presentes llegaron a su casa sin entender lo que habían visto. Quizás en las pláticas se decían, ¿cómo es posible que el hijo de un carpintero sanara a un paralítico? Y no solo eso, sino que perdonó a este hombre de sus pecados. Solo tenemos dos opciones ante esto que hemos presenciado. Número uno, que Jesús sea un lunático que se hizo pasar por Dios, o Jesús es Dios porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Tenían ese conflicto ellos. Hermanos, el perdón de Dios hacia un pecador es un gran acto de misericordia. Cuando todo está en contra del ser humano, por todo lo malo que ha hecho y con justa razón es digno de muerte, aparece una luz, resplandece en la oscuridad, aparece la misericordia de Dios para otorgar un perdón que es por gracia, un perdón que nadie merece. Un perdón que nadie merece porque nuestros pensamientos, nuestras obras y nuestro ser fueron infectados de pecado. La Escritura dice que todos hemos pecado y lo hemos hecho en gran manera delante de Dios. Y todo nuestro ser se infectó del supremo problema del hombre que se llama pecado. La causa de todos los problemas que está enfrentando el mundo en la actualidad es el pecado. Es la causa raíz de todo problema. Desde ese momento en que Adán y Eva pecaron, nos heredaron la naturaleza pecadora. Por tal razón, ningún ser humano, ¿verdad?, le enseña a otro a hacer lo malo. Así como un árbol de mango, de acuerdo a su naturaleza,
da mangos, de la misma naturaleza todo árbol malo da frutos malos. El ser humano sin Cristo solo puede dar frutos malos. El árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. El ser humano tiene una naturaleza pecadora. Por lo tanto, el ser humano es como un árbol frondoso que produce frutos de adulterio, de mentira, de fornicación, de odio, de malas palabras, etc. La palabra de Dios dice en Isaías 1:4 que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Vamos a leerlo. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Estamos infectados, estamos enfermos. Toda la maldad que vemos el día de hoy, como los asesinatos, los secuestros y todo tipo de violaciones, esa maldad nace de un corazón engañoso y perverso, como lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Un corazón que está manchado, que está torcido, que es fraudulento, que es perverso, que está enfermo, que es incurable, es lo que significa en el original estas palabras. Así que el corazón del ser humano es como una fuente inagotable que derrama pecados por doquier. Se conoce, por así decirlo, dónde inició la maldad. Y eso comenzó cuando Satanás se rebeló contra Dios. Pero hasta el día de hoy, nadie sabe dónde va a terminar. Actos tan horribles que están pasando alrededor del mundo. Violencia, maldad. Mateo 15:18 dice así la Escritura: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Y por cuantos todos pecaron, dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en Jeremías 17:1 tenemos una gran ilustración de por qué el ser humano está contaminado, está infectado por el pecado. Vamos a leer Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Un cincel de hierro y con punta de diamante era utilizado para grabar inscripciones imborrables en la piedra o en la roca. Es decir, el pecado quedó grabado en el corazón del hombre desde que Adán y Eva pecaron. Ahora, hermanos, no solamente hemos pecado, sino que hemos pecado mucho. Desde que tenemos uso de conciencia hemos ofendido a nuestro Dios. La Biblia dice que nuestros pecados son incontables, son como la arena, son muchos. Jeremías 30:15 dice así la palabra: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Son muchos. Y en Lucas 7 tenemos una historia de una mujer pecadora.
Una mujer que había pecado mucho. Es muy probable que esta mujer se haya acostado con varios hombres. Esta mujer llegó a la casa de Simón, el fariseo, para encontrarse con Cristo. Se arriesgó a que la reconocieran, pero era más profunda su necesidad de ser perdonada que no le importó. Lucas 7:47 dice así la palabra: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muchos pecados le fueron perdonados a esta mujer. Hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué con el mismo mensaje vemos personas que son quebrantadas, personas que reciben la palabra de Dios, pero también hay algunas personas que no reciben la palabra, que son apáticas, que son frías? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué será que hay cristianos con un amor y una pasión genuina, que viven en santidad, que cada día quieren conocer más a su Señor por medio de su palabra, que sirven a Dios, y otros que se la pasan dormidos, que siguen buscando las cosas de este mundo y que desprecian la mesa de Dios? ¿Por qué será? ¿Cuál es la razón? Al que se le perdona mucho, ama mucho. Y al que se le perdona poco, poco ama. Esa es la razón. Y mis queridos hermanos, el Señor nos ha perdonado mucho y usó una ilustración para darnos una gran enseñanza, pero también para darle una gran enseñanza a Simón el fariseo, quien estaba condenando a esta mujer. Le dio una gran enseñanza acerca de la gracia de Dios que cubre multitud de pecados, los más atroces, los más terribles. Y leamos algunos versículos. Lucas 7:40 y vamos a leer al versículo 43. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Esta mujer, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, la palabra de Dios dice que se arrojó a sus pies y con sus lágrimas lavaba los pies del Señor. Después los secaba con su cabello para besarlos y ungirlos con un perfume de gran precio. Es muy claro que esta mujer se acercó al Señor Jesús con un arrepentimiento genuino. No dirigió ni una sola palabra, pero en su interior, en su corazón, solo había un clamor hacia el Señor. Ese clamor era: perdóname. ¿Se imaginan la escena? Una mujer que se levantaba todos los días, se miraba al espejo, después de haber tenido relaciones sexuales con muchos hombres, y se miraba como una mujer miserable, sucia. Esa mujer va a los pies del Señor, empieza a llorar, no dice ninguna palabra, pero su clamor en su corazón, y Dios que ve el corazón y que vio su clamor, sabía la gran necesidad y la urgencia que tenía de ser perdonada. Así como llegamos nosotros, hermanos. Perdóname, te he ofendido mucho, Señor, muchos son mis pecados. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, le dijo a Simón, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Esta mujer derramó su vida en arrepentimiento y en adoración. La sola presencia del Señor la quebrantó y en ese momento tuvo la revelación del Cristo Salvador. Versículo 49, Lucas 7.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este? Es nuestro Dios, es nuestro Cristo. Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Su gracia cubre multitud de pecados. Dios tiene el poder de perdonar los pecados más sucios, los más terribles. Y Dios no solo perdona pecados, perdona muchos pecados. Él tiene el poder de perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Pero aquí quiero aclarar algo muy importante. Es verdad que su gracia cubre multitud de pecados, pero su gracia no es una licencia para pecar. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente en Romanos 6:1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos nuevas criaturas. Tenemos la nueva naturaleza de Dios. Ya no queremos vivir como antes vivíamos. Para que un cerdo deje de ser cerdo, tiene que cambiar su naturaleza. Para que un cerdo sea un perro, tiene que cambiar su naturaleza. De otra manera, el cerdo, de acuerdo a su naturaleza, va a actuar y siempre va a ir al lodo, porque le gusta enlodarse y ensuciarse. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Ciertamente el Señor ha perdonado nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Él lo ha perdonado todo, todo, hermanos. Pero quien piensa que puede tomar solamente esto y decir, ok, entonces el Señor ha perdonado todo, sí. Ok, entonces voy a pecar. Si el Señor ya va a perdonar mis pecados que voy a cometer el día de mañana, pues a pecar. Porque el mundo se va a acabar, algunos dicen. Los cristianos verdaderos y nacidos de nuevo no piensan así. Regresando a la historia de la mujer pecadora, el Señor perdonó todos sus pecados y le dio el más grande de todos los regalos. ¿Cuál? La salvación. Lucas 7:50 dice así. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con esta mujer? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Poco o mucho? ¿Mucho? Entonces amemos mucho. El Señor es digno de que le amemos mucho, de que le sirvamos mucho, de que si Él entregó su vida por nosotros, lo mínimo, hermanos, que podemos hacer es entregar nuestra vida. Ese es lo mínimo, entregar nuestra vida. La Biblia dice que había un acta de los decretos contra nosotros. Es decir, había una gran lista de cargos y deudas contra nosotros. Una deuda impagable. Esta acta contenía las acusaciones de todo tipo y acusaciones ciertas de todos los hechos más vergonzosos que hicimos delante de un Dios 3 veces santo. Todos habíamos pecado y éramos dignos de muerte. Colosenses 2:13 y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta palabra perdonándoos viene de la palabra griega charizomai,
que significa conceder como favor, significa bondad. En resumen, esta palabra significa que somos perdonados por gracia. El Señor Jesús anuló esta acta que estaba contra nosotros, y esta palabra anulando, la palabra griega es exaleifo, que significa eliminar, significa perdonar el pecado. También significa enjugar. Con esta palabra, el axeifo, da la idea de que algo fue completamente anulado, y en el Antiguo Testamento el término era usado como el de blanquear una pared o el de cubrir una pared con oro. Tú ves una pared muy sucia y esa era la idea, blanquearla o cubrirla con oro. Así fueron cubiertos nuestros pecados, hermanos. Esto significa que todas las acusaciones que estaban en nuestra contra fueron completamente anuladas y cubiertas, pero no fue con oro, fue con la sangre del Cordero de Dios, con su preciosa sangre. Jesús no solamente pagó por el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, sino que la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y con esto aseguró de que el acta de los decretos que había contra nosotros no pudiera acusarnos más, no pudiera acusarnos más. Vayamos a Mateo 18, versículo 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Algunos comentaristas dicen que los 10,000 talentos corresponde a la cantidad moderna de $1 billón. Está claramente que para este hombre representaba una cantidad impagable. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué pasó? Le perdonó la deuda. Así que sigamos leyendo adelante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, nada comparado con lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Imagínense la escena, ¿no? El siervo a quien le acababan de perdonar se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y un denario equivale a un día de salario. Así que esta deuda de 100 denarios era nada en comparación con lo que él debía. Sin embargo, él estaba exigiendo que le pagara. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El hombre que debía la deuda más pequeña usó exactamente la misma súplica que este hombre utilizó en su deuda impagable. Ten paciencia conmigo, pero este hombre no le perdonó la deuda, como lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, qué bueno que estamos en las manos de un Dios perdonador y no en las manos de los hombres. El Señor nos ha perdonado una deuda impagable, y no solo eso, sino que este maravilloso Dios ha sepultado todas las iniquidades, todas nuestras iniquidades, y ha arrojado todos los pecados a la profundidad del mar,
de todos aquellos que han sido limpiados con la sangre de Cristo. El Señor ha emblanquecido nuestros pecados como la nieve. Isaías 1:18 dice así la palabra de Dios. Venid, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, ¿cómo es posible? He hecho cosas aberrantes, me siento muy sucio. Y el Señor nos dice, ven y estemos a cuenta. ¿Quieres ver mi poder? Te mostraré que solo yo puedo perdonar tus pecados, que solo yo puedo limpiarte de tu maldad. Ven, porque aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Qué tremenda esperanza hay en el perdón de Dios. Nuestras buenas obras no pueden limpiarnos de la mancha del pecado. Nuestras mejores intenciones o promesas no pueden limpiarnos. El tiempo no puede limpiarnos. La misma muerte no puede limpiarnos de la mancha del pecado. Solo la sangre de Cristo puede hacernos como la nieve. Solo su sangre nos puede emblanquecer, hermanos. Quizás nunca tengas otra advertencia. Quizás nunca tu corazón esté tan receptivo como el día de hoy. Ven ahora al Señor. Pero porque quizás es demasiado tarde para el día de mañana. Y la muerte quizá mañana sellará tu camino. Y lo que una vez fue sucio, quizás eternamente permanezca sucio. Por lo tanto, el Señor te dice, ven, porque mañana quizás tu corazón se vuelva duro como una piedra. Ven ahora, es el tiempo de Dios, ven ahora. ¿Por qué retrasar ser feliz? ¿Por qué retrasar tener paz en el corazón y tener gozo? ¿Aplazarías el día de tu boda? ¿Por qué posponer la hora cuando serás perdonado y liberado? ¿Por qué? No lo retardes. Ven al Señor, pídele perdón, porque nuestro Señor no solo nos perdona nuestros muchos pecados, sino que también los arroja a lo profundo del mar y se olvida de ellos. Miqueas 7:18 y versículo 19. ¿Qué Dios como tú? ¿Habrá un Dios como nuestro Dios? ¿Qué Dios como tú? Incomparable. Nadie lo supera. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando el Señor nos perdonó, exactamente hizo lo mismo. Cuando nos encontró en esa gran necesidad, todos nuestros pecados los tomó y los arrojó hasta lo más profundo del mar. Y no se acuerda más. Nosotros somos los que nos acordamos y nos condenamos a nosotros mismos, pero el Señor ya no se acuerda. Los sepulta, los echa en lo profundo del mar. Isaías 43:25 dice así la palabra: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jeremías 31:34 dice la palabra: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 8:12 dice la palabra: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Dios se olvida de todos nuestros pecados por una sencilla razón, y la más grande. Cristo ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados. La justicia y la santidad fueron satisfechas en el momento que Cristo dijo, consumado es. Consumado es. Ya pagué por ti. Ya derramé mi sangre por ti. Mis queridos hermanos, solo Dios tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Solo Cristo perdona pecados. Solo en Él tenemos redención de pecados. Él pagó el rescate de nuestras almas. Leemos otros dos versículos, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Colosenses 1:14, que es un pasaje muy similar, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos de nosotros estamos muy contentos y muy felices de tener un Dios perdonador? Que cuando Él nos encontró y teníamos esa gran necesidad de Dios, imagínense que el Señor hubiera en ese momento volteado su rostro. Es decir, tú mereces la muerte. Tú me has ofendido toda tu vida con tu manera de vivir, tu manera de pensar, de imaginar, cómo tratas a tu esposa. De esa manera me has ofendido. ¿Cómo tratas a tus padres? Así me has ofendido. Así que no te perdono. El Señor nos perdonó. Muchos pecados, hermanos, los más horribles, los más atroces, y los toma y los arroja y se olvida. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de dónde te sacó. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Qué gran dicha, qué gran felicidad tienen todos aquellos que han sido perdonados de sus pecados. No se compara con nada en el mundo, hermanos. No se compara con tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor carrera. El ser perdonado por Dios de todos nuestros pecados es lo más grande, lo más hermoso que el hombre puede experimentar en vida. Porque somos pasados de la luz de las tinieblas, a la luz admirable de nuestro Señor Jesús. Para finalizar, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? ¿La mala? Vamos al Salmo 130, versículo 1, que fue el salmo que leímos al inicio. Los que tienen la versión Reina Valera dice, cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Versículo 2. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, que es el nombre corto de Dios, dice, ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta es la mala noticia. No hay nadie en el mundo que pueda mantenerse de pie ante los ojos de un Dios que es santo. No hay nadie que pueda salvarse
Todos merecen la justa paga por sus pecados, todos merecen la condenación del infierno. Esa es la mala noticia. Versículo 4. Ahí podemos respirar todos. Pero en ti, Señor, hay perdón para que seas reverenciado. La buena noticia es que todos los pecadores tienen acceso para llegar con un Dios perdonador, que tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia. En el Señor hay perdón. Y le damos gracias a Dios. Porque todos estamos desahuciados, todos estamos hundidos en nuestros pecados, estamos muertos. Pero Él llegó. Y en vez de sacar su espada de justicia para matarnos, nos miró con amor, con misericordia. Y nos limpió como a ese leproso que le dijo, si quieres puedes limpiarme. Quiero. Se limpió. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Póngase sobre sus pies para orar. Y si tienes que ponerte a cuentas con el Señor, hazlo. Pídele perdón. Él quiere restaurar nuestras vidas, nuestro corazón. Pídele perdón al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu perdón, porque sin merecerlo, tú nos has perdonado en Cristo. Él pagó por nosotros. Él derramó su sangre, la cual nos limpió de todos nuestros pecados. Y ahora estamos aquí, Dios. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Queremos seguir adelante, Dios. Queremos amarte. Queremos vivir para ti todos los días de nuestra vida. Queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Y aquí están mis hermanos, Dios, que tú conoces su corazón. Tú conoces todo lo que han vivido. Pero amado Dios, ¿qué se compara? ¿Qué se compara inclusive en medio de la aflicción, en medio de las situaciones que estamos viviendo? Lo más grande es que tú nos salvaste. Lo más grande es que tú entregaste tu vida por nosotros. Y eso debe de motivarnos a nosotros de seguir siempre adelante, porque tú nos amaste, porque tú moriste por nosotros sin merecerlo, Señor. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.